Hola, amigas, amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Comment allez-vous? J'espère que vous allez bien. Hoy os voy a enseñar cómo se pronuncia una misma palabra que contenga una S o doble S en francés. Cuando os dé la traducción de cada palabra, verán que tiene un significado totalmente diferente que dependiendo de que contenga una S o dos S. Si veo que este vídeo llega a los 100 likes, entenderé que este tema os interesa. Y haré una segunda parte con más ejemplos para que podáis entrenar el oído ante mi pronunciación de diversas palabras que contenga una S o doble S. Ahora empiezo. Bueno, he tenido un problema con la pizarra se me ha estropeado y he tenido que recurrir al ordenador a ver qué tal. La diferencia de una misma palabra que contenga una S o doble S. Aquí tenemos un ejemplo. Postre, dessert, dessert. Aquí hay dos S y aquí hay una S que quiere decir completamente otra cosa. Desierto, désert, le désert, el desierto, le désert, désert. Y un postre, un dessert, 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 désert, désert. Otro ejemplo. Bajar, baisser, baisser. Por ejemplo, bajar el precio, baisser le prix, baisser. Y un beso, beso, es un baiser, baiser, baiser. ¿Tú me das un baiser? ¿Eh? ¿Me das un beso? Un baiser, baiser. Baisser, baiser. Baisser, baiser. Hay una diferencia, ¿eh? No se oye la diferencia, quiero decir, con la S, no se oye, pero dependiendo de que tenga dos S o una S, tiene totalmente otro significado, ¿eh? Bajar, baisser, beso, baiser. Otro ejemplo, baja, que es una mesa baja, por ejemplo, table basse, basse. Se pronuncia bien la S, basse. Base, la base, base, base. Base, 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 base. La base, o sea, la formación es un ejemplo. La formación es la base del trabajo. La formación es la base du travail. Base. Base, base. Otro ejemplo. Cojín, coussin, coussin, un coussin. Un cojín, un coussin. Primo, cousin, cousin. Coussin, cousin. Coussin, cousin. O sea que cojín, coussin. Y por ejemplo, mi primo, mon cousin. Mon cousin, mon cousin. ¿Lo ven? ¿Qué diferencia hay? No se oye mucho la diferencia con la S, pero es importante pronunciar bien las dos S. O cuando hay una S se pronuncia como una Z suave. Cousin, cousin, coussin, cousin. Otro ejemplo. Desolar la tierra. Désoler, désoler la terre. ¿Eh? Y lo siento es
désolé. Je suis désolé. No hay que decir je suis désolé. Je suis désolé. No, je suis désolé. Désolé. Como si fuera una Z suave. Désolé. Eso es désolé, désolé, désolé. La terre, por ejemplo, desolar la tierra. Y lo siento es désolé. Désolé. Otro ejemplo. Abrazar. Embrasser. Embrasser. Incendiar. Embraser. Embraser. Es muy diferente. Ahora verán. Incendiar, claro, incendiar. Por ejemplo, hay un fuego y se puede decir, uy, este fuego podría incendiar un bosque si lo descuidan. Y en francés, ce feu pourrait embraser toute une forêt. O sea que embrasser es abrazar y embraser es incendiar. Embrasser, embraser. Embrasser, embraser. Otro ejemplo muy importante, que se pronuncie bien. Tanto si queremos decir una cosa u otra, hay que pronunciar aquí bien las dos S. Porque pez, poisson, poisson. Las dos S, poisson. Y si no, es veneno con una S. Poison, poison, poison. ¿Ve que se pronuncia como una Z? Poison, poison, una Z suave. Pez, poisson, veneno, poison. Poisson, poison. Poisson, poison. Otro ejemplo. Ruso, russe, russe. Ruso, tanto en francés, tanto si es femenino o masculino, se queda así, no cambia, no varía. Russe, russe, ruso, russe, rusa, russe. Astucia, ruse, ruse. Russe, ruse. Russe, ruse. Russe, un russe, une russe. Une ruse, une ruse. Astucia, ruse. Ruso, russe, ruse. Russe, ruse. Russe, ruse. No se nota mucho la diferencia, pero bueno. También, según el contexto, se entiende, aunque a veces no pronunciemos bien las letras, como toca, pero según el contexto, se nos entenderán. Aquí el último ejemplo que tengo es atornillar, visser, 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 apuntar, viser, viser, visser, viser, visser, viser, atornillar, visser, apuntar, viser, visser, viser. O sea, la diferencia de una misma palabra que contenga una S o doble S. Postre, dessert. Desierto, désert. Dessert, désert. Bajar, baiser. Beso, baiser. Baiser, baiser. Baja, basse. Base, base. Basse, base. Cojín, coussin. Primo, cousin. Coussin, cousin. Desolar, désolé. Lo siento, désolé. Désolé, désolé. Abrazar, embrasser. Incendiar, embraser.
Podría enseñar un bosque, pourrait embraser toute une forêt. Embrasser, embraser. Pez, poisson. Veneno, poison. Poisson, poison. Russo, russe. Astucia, ruse. Russe, ruse. Atornillar, visser. Apuntar, viser. Visser, viser. Bueno, aquí se termina esta lección de palabras, la diferencia de palabras con una S y con dos S. Espero que os haya gustado. Si os ha gustado, pónganme un like, un me gusta. Bueno, pues como siempre os digo que os cuidéis. Prenez bien soin de vous. Y hasta la próxima. À bientôt. À la prochaine.